Desde el domingo anterior iniciamos la exposición sobre el culto cristiano y habíamos dicho que vamos a presentar el tema de la Cena del Señor en, en tres sermones. Estamos en la exposición de la primera carta a los Corintios. El el domingo anterior que prediqué, hablamos sobre el tema de abusos relacionados con la Cena del Señor, pero hoy nos vamos a enfocar en la institución de la Cena del Señor, un tema que es de vital importancia, aunque en este tiempo parece que se ha depreciado la importancia de la Cena del Señor en las iglesias locales. Lo decimos sobre todo porque digamos que hemos heredado una tradición perversa del catolicismo romano, en donde se ha confundido la Santa Cena del Señor con un invento de que ellos trajeron, en donde que usualmente se conoce como la transubstanciación, en donde los elementos de la cena se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues la Biblia no hace mención a esto. Pero más allá de eso, la cena del Señor es una de las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo instituyó para la iglesia. No estamos hablando de 7 sacramentos y que tengan poder salvífico en ninguna manera. Estamos hablando de dos ordenanzas, el bautismo en agua y la cena del Señor. Ahora bien, eh, en la iglesia de Corinto había problemas muy serios sobre la forma como se tomaba la cena del Señor y la última vez que predicamos veíamos cuáles eran algunos de esos problemas en donde se adelantaban a tomar la cena, se embriagaban y había un desorden tremendo dentro de la iglesia local, el cual Pablo los amonesta. Pero la mejor manera de amonestar o de aprender algo es enseñando la forma correcta como deben hacerse las cosas. Y en el pasaje que vamos a leer ahora, vamos a observar que el apóstol Pablo enseña la manera correcta cómo debe celebrarse la cena del Señor, pero también nos dice qué es la cena del Señor o cuál es su significado. Incluso hay una promesa relacionada con la cena del Señor. Les invito por favor a abrir sus Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23 al versículo 26. Primera a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. Voy a leer en versión Reina Valera, 1960. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este texto es tal vez relacionado con la cena del Señor, el más claro e importante y que leemos todos los domingos cuando celebramos cena del Señor. De hecho, yo creo que cuando estaba leyendo el texto y hablaba de que por vosotros es partido, sé que esto es en memoria de mí, tal vez alguno estaba esperando que yo parase la lectura y dijera: hermano tal, ore por el pan. No, el Señor nos ayuda a entender en este texto de forma clara lo que connota la Santa Cena. De hecho, en el primero de los versículos que leímos vamos a encontrar básicamente la institución, el contexto en el cual se dio la institución, y ese va a ser nuestro primer punto. Seguidamente, en los versículos 24 y 25, vamos a observar la cena del Señor propiamente dicha y su significado, para finalmente terminar con una promesa. Es decir, vamos a tocar 3 puntos muy sencillos que nos hablan acerca de la cena del Señor. Entonces, vamos a iniciar por la cena del Señor y su institución. En el versículo 23, Pablo lanza un categórico mensaje: porque yo recibí
del Señor. Quiero, aunque no hay coma en el pasaje, quiero parar un momentito allí, por lo que implica, yo recibí. ¿Qué significará este de yo recibí? ¿Será que acaso los demás apóstoles le dijeron a Pablo? Sí, seguramente los demás apóstoles estaban hablando con Pablo y le dijeron que la noche en que fue entregado, el Señor Jesús instituyó dentro de un contexto específico la cena del Señor. Ahora bien, no obstante, concuerdo con Matthew Henry, el gran comentarista bíblico, en que el uso del pronombre yo es importante aquí porque ese yo recibí implica que hubo una revelación especial, particular al apóstol Pablo para poner en orden lo que era el asunto relacionado con la cena del Señor y los corintios pudieran entender. Ahora, seguramente los más curiosos estarán diciendo, pastor, usted que está leyendo una epístola y la Santa Cena se instituyó en los evangelios, especialmente con mucha claridad aparece en Lucas capítulo 22, en Lucas capítulo 22. Entonces, ¿por qué razón? ¿Acaso Lucas no es primero? Pues cronológicamente no. La carta a los Corintios, si usted más o menos tiene memoria y ha seguido esta serie de predicación expositiva sobre primera a los Corintios, va a encontrar que la primera carta a los Corintios probablemente fue escrita en el año 55 de nuestra era, mientras que todos los evangelios fueron escritos posteriormente del año 60. Por lo tanto, lo que hace Lucas, acuérdense de la relación Lucas-Pablo que encontramos en el libro de los Hechos, pero que también entendemos que Lucas escribió su evangelio bajo la supervisión de Pablo. Y entendiendo eso desde esta perspectiva, sabemos que seguramente Lucas, cuando empezó a escribir su evangelio, cuya introducción es dedicada a el excelentísimo Teófilo, entendemos que esta parte de la cena del Señor, que es casi simétrica, la presenta dentro del evangelio, la Santa Cena, allí. Entonces, Pablo recibe, pone en orden y él también transmite lo que también os he enseñado. La revelación divina a través de los apóstoles, que eran los medios autorizados, los oráculos, apóstoles y profetas, no era para deleitarse ellos solamente en el Señor, sino que tenían la obligación de darla a la iglesia y la palabra que habían recibido de parte del Señor era de obligatorio cumplimiento para el contexto en el que estaban y para todos nosotros hoy en día. De ahí la importancia de la Santa Cena. También os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora nos trasladamos hasta el aposento alto. ¿Se acuerdan? Antes de la Santa Cena, el Señor manda a sus discípulos, no recuerdo cuáles de ellos eran, pero les dice, vayan y sigan un hombre que lleva un cántaro. Era una señal que no podía ser una señal sencilla, porque los hombres no cargaban el agua, eran las mujeres. Pero entonces aquel hombre llevaba, siguen y encuentran el aposento alto preparado para celebrar la cena del Señor. Se reúnen en la mesa, era una mesa casi a ras de piso, tal vez un poco levantada por razones rituales, y ellos se sientan no alrededor de la mesa, sino que piensa en una herradura, la forma de una herradura. Es como, sí, tiene una forma como una U, pero acostada, ¿verdad? Y entonces están los puestos alrededor de la mesa. ¿Quién iría primero? ¿Quiénes estarían al lado del Señor? El Evangelio de Juan hace un relato que hay una especie de pugna entre ellos para ver cuál de todos sería el mayor. Y empieza la pugna, no, y el Señor se entera, dice, no, pero es que el que quiera ser el mayor tiene que ser el que más sirve. Al lado derecho estaría, dice el Evangelio de Juan, su discípulo amado, Juan. Por esa razón se pudo recostar en el pecho del Señor. Pero a su lado izquierdo, según dice Alfred Edersheim,
estaría nada más y nada menos que aquel que ganó la disputa de quién sería el mayor, Judas, a su lado izquierdo. Y esa es la razón, y Pedro quedaría de primero, pero en orden, digamos que en rotación a las manillas del reloj sería el último Pedro, el mayor, y por esa razón, cuando el Señor llega y le dice, voy a lavarle los pies, al primero que le dice es a Pedro, porque si no fuera Pedro no tendría sentido que él dijera, no me lavarás los pies, y el Señor le dice, si no te dejas lavar los pies, entonces no tendrás parte conmigo en el reino. Y Pedro dice, bueno, lávame todo. No, los que están limpios no necesitan bañarse todos, basta con lavarte los pies, Pedro. Pero la posición también de la mesa nos indica que frente a Juan estaba Pedro y Judas al lado del Señor, y por esa razón, cuando el Señor anuncia la traición, Pedro está de frente a Juan y le puede decir, ¿quién es? Dile, pregúntale, ¿quién es? Y el Señor Jesús haciendo este movimiento, nada más lo ve Juan y Pedro, el que mete conmigo la mano en el plato. Le da el bocado, dice que Satanás entra en Judas y se levantará después de haber tomado la santa cena que es instituida. Entonces, esa es la razón, por la importancia que nosotros vemos en la mesa. Ahora, estando allí en la mesa, también hay un detalle no menor en la narrativa que va a aparecer en cada uno de las 5 narraciones que hay de la Cena del Señor, es decir, las 4 en los Evangelios y la carta a los Corintios. En todas aparece una narrativa relacionada con la Santa Cena, menos en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Juan únicamente registra, al igual que todos los demás, la traición de Judas. Pero ¿por qué será importante esta traición de Judas? Por todo lo que implica para nuestra salud espiritual. Ahora, no estoy diciendo que la obra de Judas fuera buena, es la peor, la más perversa, la más terrible de todas las traiciones en la historia de la humanidad, porque estaba traicionando al Dios vivo, al Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo. Pero me llama la atención que en ese contexto de la noche en que fue entregado, nosotros muchas veces no caemos en la cuenta de que la obra, la obra del Señor, el Señor estaba enfocado en salvar, en redimir, en bendecir a su pueblo, lleno de amor, gracia, misericordia, y en esa dirección estaba trabajando su alma. Pero el alma del perverso, alineada con Satanás, el alma de Judas, de los sacerdotes y demás, estaban trabajando en términos de traición, maldad, muerte, destrucción. Y en medio de eso, a pesar de que el Señor conoce los pensamientos de Judas y aún le advierte, le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, a pesar de eso, el Señor se mantuvo firme, a pesar de la angustia, en redimirnos. Entonces, cuán importante es esta institución, estos parámetros que el Señor nos está dando, porque nos está diciendo cuándo, en qué momento se instituyó y cómo la cena del Señor. Ahora, no voy a leer todos los pasajes que debo leer, pero para los que anotan, Lucas capítulo 22 está allí en toda la institución de la Santa Cena, Mateo capítulo 26, y por supuesto Marcos capítulo 14. También tendríamos que leer el texto de Juan capítulo 13, casi íntegro, y el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Tendríamos que leer eso para ver la armonía que hay en toda la historia de la redención en lo relacionado con la Santa Cena. Ahora bien, el momento histórico en el cual se instituye la Cena del Señor es la Pascua. Todos lo recordamos. La tarde antes de la muerte
el día antes de la muerte del Señor, la Pascua. Y digamos que se celebra todo el evento pascual, ¿verdad? Pero llega un momento en que el Señor se va a detener en dos elementos básicos que son el pan y el vino. Se está dando todo el elemento de la Pascua, termina la Pascua básicamente, va terminando, se va cerrando y al final hay una transición. Es decir, se va a pasar de la vieja ordenanza, de la vieja celebración, pero ahora vamos a encontrar la nueva ordenanza, la nueva ordenanza. Sobre eso volveremos en un momento cuando toquemos el versículo 25. Sí. Pero entonces, hasta aquí estamos hablando solo lo que tiene que ver con la institución de la cena del Señor. Y ese es nuestro primer punto. Pero ahora pasemos al significado, la Santa Cena o la Cena del Señor y el significado. Y a partir del versículo 24 y 25, que son la base bíblica de nuestro segundo punto, dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Recuerden, la Pascua se celebraba con panes sin levadura. Es decir, se rompían, no tenían la suavidad de pronto que tiene nuestro amado pan blanco que nos hace tanto daño, pero que disfrutamos, ¿no? Entonces se rompe, este pan se puede romper, el Señor toma una hogaza de pan grande y la va repartiendo previo, previa gracias. Y la palabra es interesante allí porque ese gracia tiene que ver con la Eucaristía, una palabra que secuestró el catolicismo romano. Sí, cuando pensamos en Eucaristía, pensamos en términos de la hostia y del vino que nunca dan a los laicos y hay una división artificial entre clero y laicos cuando la Biblia dice que todos los creyentes somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Desde el más humilde hasta el más encumbrado, todos somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús para su gloria. Entonces, el Señor da gracias, lo parte y luego dice, estamos al final de la Pascua. Dice, tomad, comed, y permítanme aquí cambiar de versión. Voy a cambiar a la Biblia de las Américas. A partir del versículo 24 dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Prefiero esta traducción a la de Reina Valera, que es mi favorita. Pero ¿por qué prefiero en este caso la Biblia de las Américas? Porque en Reina Valera nos da la impresión de que lo que fuera partido sería el cuerpo del Señor, pero la Escritura dice claramente que ningún hueso de su cuerpo fue quebrado. Ahora, creo que la intención original del traductor o de los traductores era hablar del pan partido, no del cuerpo partido. Pero entonces en Biblia de las Américas me parece que está mucho más claro el tema del pan. Es decir, el pan es entregado para ser partido y esto es una imagen bastante gráfica, me atrevo a decir, acerca de la obra expiatoria de Cristo. Es un tema importante, la obra expiatoria de Cristo en virtud de los muchos, en virtud de los escogidos, de aquellos que desde antes de la fundación del mundo Dios ha determinado salvar, la obra expiatoria. Ya no solamente judíos, sino hombres y mujeres de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y aquí vemos en un sentido restringido, puede parecer contradictorio, la universalidad del sacrificio. Es verdad que todos no pueden ser salvos, sino solo los escogidos, pero es universal en el sentido de que son hombres de todas las razas, de todas las tribus, de toda lengua y toda nación. ¿Por qué? Porque todos los hombres no han sido llamados a vida eterna. Ahora bien, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aquí hay un problema para el católico romano, un problema serio, porque él considera que el pan se vuelve literalmente el cuerpo de Cristo y que el vino se vuelve literalmente la sangre de Cristo. Pero hay un problema y es que el Señor está hablando y Él es el que parte y dice, esto es mi cuerpo. No se está convirtiendo en.
De hecho, Lutero trata de rebatir un poco la idea de la transustanciación que traía la Iglesia Católica Romana, y él trata de reemplazarlo diciendo, no, 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 lo que pasa es que la esencia de Cristo, la sustancia de Cristo se suma al pan y se suma al vino. No se convierte literalmente, como dice el catolicismo, pero se suma. Y uno dice, pero Lutero está equivocado, está errando, porque también, al igual que la otra postura, le está atribuyendo de alguna manera al elemento, al pan y al vino, de alguna manera poder salvífico. Y la Biblia no dice eso. Y por esa razón, Ulrico Zwinglio, otro de los reformadores, dirá, no, 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 Lutero. Esto es simplemente una representación. Pero ¿sabe qué? Zwinglio también se está equivocando allí. Porque no es simplemente una representación. No está hablando de eso. No, no es, es que esto representa. No, no, un momento. Sí, en un sentido restringido lo representa, pero es mucho más que eso, porque nos está hablando de algo mucho más profundo. Y por esa razón, Juan Calvino dice, bueno, Juan Calvino tenía discusión tanto en Roma como con los anabaptistas. Y cuando lucha con Roma o pelea con Roma, dice, no, sustancialmente el pan sigue siendo pan por sentido común. Pero cuando lucha con los anabaptistas, dice, sustancialmente Cristo está presente en en la cena del Señor. ¿Cómo puede ser eso, Calvino? De hecho, a Calvino lo acusaron de nestoriano, es decir, de hacer una distinción entre las naturalezas. ¿Recuerdan los credos primitivos? Pero Calvino dirá, no, no, un momento, yo no estoy haciendo nada de eso, sino que realmente creemos que el Señor está presente en la Santa Cena o en la Cena del Señor, pero no en los elementos. Los elementos siguen siendo pan y siguen siendo vino. Y eso lo hemos creído, pero también debemos ser cuidadosos de no llegar hasta, hasta el extremo que llegó Zwinglio y que algunas de las iglesias hoy en día siguen proclamando, y es que la cena del Señor es simplemente un recordatorio. No, no, aquí está el elemento de la nutrición espiritual. Cristo espiritualmente nos sigue alimentando, alimenta nuestra alma. Nuestra fe crece en el evento de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Nuestra fe va siendo transformada por el poder del Espíritu Santo y por su palabra. Cuando es predicada la obra de Cristo, para todo creyente es inevitable que cuando recibe el pan y lo toma, no pensar en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo a favor nuestro. Todo creyente hace ese tipo de reflexión. Piensa en que es salvo por la gracia. ¿Cuál ha sido un problema durante muchos años? Otro problema que hemos tenido durante muchos años es que muchos creyentes quieren una experiencia mística cuando toman la cena del Señor. Quieren sentir un corrientazo, quieren sentir algo especial, algo que los lleve, que los meta en la presencia misma, en los cielos, y nada de eso eh, es posible que ocurra en la vida. No, no, aquí hay una versión gráfica del Evangelio, una predicación del Evangelio. Pero eso solo hablando del pan, pero creo que el texto termina de ser claro cuando en el versículo 25, vuelvo a Biblia de las Américas, dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo. Esto es importante porque en el sermón anterior hablábamos de la copa de bendición. ¿Se acuerdan? Eran 4 copas que se tomaban en la Pascua. Ya habían tomado 2, habían partido el pan, pero ahora tomaban la copa de bendición. Y la copa de bendición que aparece por ahí en el versículo 10, en la sección de entre el 17 y el 22. La copa de bendición que tomamos no es la sangre. Cuando la encuentre se las paso. Pero lo que estamos viendo
en toda esta parte es que la copa de bendición que se tomaba en la Pascua, el Señor la reemplaza. Hay una transición desde la Pascua hacia el nuevo, hacia la ordenanza. O en palabras de nuestros hermanos presbiterianos, hacia el sacramento. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es, y aquí está el mayor problema para todo el que crea en la transustanciación, esta copa es, no dice mi sangre. Lea el texto, no dice mi sangre. ¿Qué dice? Es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. La transición de un pacto a otro. El antiguo pacto, como también aparece en la referencia del libro de Éxodo capítulo 24 y en Levíticos, nos da a entender que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En ninguna manera, no es posible, porque Dios todo lo unió con el derramamiento de sangre, un sacrificio sustituto por. Y eso lo encontramos a lo largo de toda la Escritura. El sacrificio sustituto, el animal que derrama su sangre. Y aquí está ocurriendo algo y es que esto nos sirve para entender el cambio de pacto que el Señor trae con su propia vida. Y aquí sí les quiero pedir que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 8, versículos 6 en adelante. Hebreos 8, del 6, vamos a leer un poquito largo acá. Es un texto de apoyo muy largo. Sé que esto aumenta considerablemente la carga interpretativa, pero no voy a tratar de interpretar todo el pasaje porque estoy predicando es primera a los Corintios. Pero permítanme, a partir del versículo 6, leo en Reina Valera, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Nótese la diferencia esencial entre un pacto y otro. Nos está diciendo que este pacto es mejor, establecido sobre mejores promesas. No dice sobre mejores leyes, sino sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, atentos a esto, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mis hermanos, la Pascua moría junto con el judaísmo y todas sus celebraciones. Y como lo he dicho con toda responsabilidad varias veces, el judaísmo es una religión muerta porque no tienen a Cristo. El Señor Dios Todopoderoso, Cristo, ahora está diciendo, este es un nuevo pacto, un mejor pacto en mi sangre. El Señor estaba a punto de ir a la cruz del Calvario. Estaba a punto de llegar a la cruz como sacrificio expiatorio por su pueblo. Y estaba diciendo, todo lo que viene ahora es totalmente diferente. No tendría sentido las celebraciones de la Pascua que viniesen después de ello. Ahora, los discípulos
tardaron muchos de ellos en entender esta verdad y los vemos mezclados incluso en rituales relacionados con la Pascua. Pero creo que es más doloroso ver a muchos hermanos hoy en día, verlos inmersos en este tipo de celebraciones. Iglesias celebrando la Pascua. ¿Qué sentido tiene? Cristo es nuestra Pascua. Ahora, a nivel histórico, a nivel profético, la Pascua me enseña mucho. Me habla de Cristo en el Antiguo Testamento. Me habla de que vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, que nos liberaría de nuestro pecado, de nuestra maldad. Pero no está hablando de una liberación nacional como Israel. No. Imagínese esto. Nosotros estamos viendo descrita en la Escritura, en la bendita palabra de Dios, que el Dios Todopoderoso se ofreció a sí mismo y que su sangre nos redime de toda maldad, que limpia nuestro pecado. Creo que el principal mensaje de la cena del Señor, de la Santa Cena, es ese. Dios nos redime, Dios nos libra, Dios nos limpia, nos hace aceptos en el amado por su sangre. Y aquí, al igual que en el versículo anterior, que en el 24, vamos a encontrar que tanto al finalizar el comer el pan, el, el apóstol, tomando las palabras del Señor, dice, haced esto en memoria de mí. Y en el 25 dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amados, en esta parte no se da una instrucción exacta sobre cada cuánto tiempo celebrar la cena del Señor. Hay iglesias que la celebran semanalmente. Y eso, sí, no hablo del catolicismo romano, que no es iglesia, es una secta. Pero hay iglesias que la celebran semanalmente. Y eso está bien. Hay otras iglesias que la celebramos una vez al mes. Pero eso es haciendo uso de la prudencia cristiana de cuándo celebrar. No se debe dejar pasar mucho tiempo. Hay iglesias que la celebran cada 3 meses. Y algunas otras que creo que hay un error grave, tratan de igualar la Pascua a la Santa Cena o a la Cena del Señor y la celebran anualmente. Pero el hecho es que creo que en el mandato el Señor nos ordena celebrarla con cierta frecuencia, no dejando, no espaciando mucho el tiempo, sino que nosotros podamos celebrar la Santa Cena muchas veces. ¿Y con cuál propósito? En memoria del Señor, pero no simplemente el recordatorio, como hemos dicho, no solamente el memorial, sino celebrar la Santa Cena recordando toda la obra de Cristo como algo actual, como algo que ocurrió, pero que tiene efectos permanentes en nuestro presente, en nuestra vida hoy. Y ahí está el significado espiritual de la Santa Cena. Cristo en la Cena del Señor está presente de una manera especial en la iglesia, en la iglesia. Ahora bien, hemos visto hasta aquí 2 puntos, ¿verdad? La institución de la cena propiamente dicha y el significado, pero falta la promesa que hay a través de la Santa Cena. Y es que ya en el versículo 26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Todas las veces, no algunas veces, es todas las veces. Y me llama la atención el tema de anunciar el Evangelio. Dice, la muerte del Señor anunciáis. Pero alguno podrá decir, pero es que solo la muerte, la muerte del Señor tiene valor. No, la obra de Cristo es una obra completa. Solo que parece que únicamente apuntamos a la obra expiatoria en la cruz. Parece que nuestra mente se ha reducido a eso. Pero pregunto, y pregúntese usted, si acaso toda la vida de Cristo no es parte importantísima de esa obra integral
del Señor a nuestro favor? ¿La vida perfecta? ¿O es que acaso nosotros podíamos vivir la vida perfecta que la ley demanda que viviéramos delante de Dios? En ninguna manera. No la podíamos vivir. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y a eso los teólogos le llaman la obediencia activa de Cristo. Cristo cumpliendo perfectamente la ley, el viejo pacto que nosotros no podíamos cumplir. Haz esto y vivirás. Todos nosotros merecíamos la muerte y la muerte eterna. Pero luego vemos la obediencia pasiva de Cristo muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros como hijos de Dios, como escogidos de Dios. Su sangre preciosa. Y en la Santa Cena recordamos eso de una manera poderosa y viene a nuestra mente y queda en nuestro corazón. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero aquí aparece el segundo elemento, y es un elemento importante, y es la resurrección. No solo esperamos, si esperáramos al que murió, como lo va a decir Pablo en el capítulo 15 de esta misma carta, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Y por esa razón nosotros le esperamos. Y no solo resucitó con poder, sino que entendemos por la palabra de Dios que se reunió con sus discípulos, que dio testimonio de su vida, de su glorificación. Y pasados 40 días ascendió a los cielos. Y es una doctrina importante dentro de la historia de la redención. Y nos los está recordando este pasaje sobre la Santa Cena, sobre la Cena del Señor. Cristo ascendió a los cielos porque si no, no lo esperaríamos. Anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga, hasta que Él regrese. No esperamos que se levante de la tumba, ya lo hizo y lo hizo con poder. Es el evento mejor documentado de la historia de la humanidad. Cristo se levantó con poder de entre los muertos. Salió de la tumba, nadie pudo retenerlo. No podía retenerlo Satanás, no podía retenerlo la guardia romana, ni el deseo de que permaneciera muerto de los sacerdotes y de toda la casta de impíos israelitas que estaban en ese momento. Se levantó con poder de entre los muertos. La piedra salió disparada y él se levantó. Él es el Todopoderoso. Salió de la tumba y delante de muchos testigos subió a los cielos hasta que una nube lo cubrió. Él, a Él esperamos. ¿A quién esperamos? Al que venció la muerte, al que nos dio la vida. ¿A quién esperamos? Al Rey del universo, al Todopoderoso, a Cristo. Y lo veremos. Y es exactamente lo que anhela el corazón de cada creyente. En nuestro sermón dominical de hoy, vimos, en primer lugar, la institución y el contexto histórico de la Cena del Señor. Seguidamente vimos el significado de la Cena del Señor y aclaramos algunos puntos relacionados con la presencia de Cristo en la Cena del Señor. Y finalmente vimos la promesa que Dios nos hace. ¿Cuál es esa promesa? Que Él regresa, que Él viene y que nosotros lo esperamos. Quiero cerrar con un par de reflexiones finales. Primero, para el no creyente. Amigo, si no te ha alcanzado el Señor Jesucristo, tengo una mala noticia para ti. Estás eternamente condenado si no has confiado en la obra de Cristo. Si no has confiado en lo que Él hace. Por eso el llamado es a que corras a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y le supliques que perdones tus pecados. Pero también hay un llamado para los creyentes, para cada uno de nosotros. La última parte del sermón hablamos acerca de la promesa del regreso de Cristo. No hay una mejor promesa para cada uno de nosotros que esta, que Cristo viene, que Cristo regresa. Esa debe ser la fuente
no solo del gozo y la felicidad para nuestra vida, sino debe ser la fuente de esperanza en un mundo tan difícil en el que vivimos, en un mundo donde no hay esperanza, porque el mundo, mis hermanos, será destruido. Porque en el mundo lo que encontramos, aparte de unas pocas veces, algunas gotas de felicidad efímera, lo que encontramos es aflicción, dolor, tristeza, pérdidas. Ahora, ¿todo el mundo es malo? No. Lo bueno del mundo es gracias a Cristo. Y por esa razón, mis hermanos, el llamado es a confiar en Cristo. Y que cuando nosotros celebremos la cena del Señor, todos estos pensamientos vengan hasta nuestra alma y cobremos ánimo y tengamos comunión unos con otros. Seguramente cuando eh, en la iglesia de los Corintios se leyó este pequeño párrafo, estos 4 versículos, empezaron a cambiar su actitud unos hacia otros, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces nosotros necesitamos tener esos cambios en la comunión unos con otros, entendiendo que la mayor parte de los que nos rodean en la iglesia son o han sido llamados por Cristo para salvación, es decir, son nuestros hermanos. A Dios sea la gloria.